Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Una vez más aquí en 30 Noticias, edición televisiva, porque también tenemos la edición gráfica que ya les voy a mostrar, compartiendo el quehacer político santafesino y, por qué no, también la actividad cultural y una serie de rubros en los que obviamente nos interesa conocer la opinión de sus principales protagonistas. Como lo hacemos, bueno, Carlos Delicia en un ratito va a estar con un invitado también acompañándonos y espero que se quede hasta el final. Mientras tanto yo les muestro, como hacemos habitualmente, la tapa de 30 Noticias de esta semana, que obviamente contempla la situación de los gremios estatales que finalmente aceptaron la suba salarial, menos los docentes, con los que se avisora un futuro cargado de nubarrones. Citaron a funcionarios entrerrianos, bueno, hay 32 fiscales que querían ser fiscales titulares y los bocharon, algunos por causas bastante evidentes. Ligia Piro, que nos va a visitar en unos días más, estará aquí en uno de los escenarios principales de la ciudad de Rosario, en el Teatro La Comedia. Así que esta es la edición de hoy de 30 Noticias, que está en la calle, está en el cordón rosarino, desde Timbúes hasta Rosario. Digamos, estamos en los lugares que nos propusimos inicialmente estar. Y yo estoy acompañado, en este caso, de un hombre al que respeto y hasta podría decir que admiro por su coherencia, por su trayectoria dentro de la política, que es ni más ni menos que Rubén Giustiniani. Rubén, un gusto tenerte con nosotros, un hombre que ha tenido, si hay algo que te ha caracterizado, por lo menos desde mi punto de vista, es la coherencia ideológica, la persistencia en tus convicciones, lo cual te ha llevado hoy a tener un bloque propio y a seguir manteniendo los principios que has defendido toda tu vida. Así que gracias por acompañarnos y buenas noches. Buenas noches, gracias Beta por todo lo que decís, un amigo. Así no, que, pero más allá de la amistad, te agradezco mucho. Vos sabés que hemos compartido actividad política, así pero más allá de eso son muy pocos los hombres que uno puede admirar de la política, que puede respetar de la política, vos estás entre ellos. De hecho, Carlitos del Frade también, de hecho, Matilde Bruera, que probablemente nos acompañe hoy también. Digo, son gente que da ejemplo de trabajo, pero también de sostener sus convicciones, porque hoy las convicciones se cambian como la corbata. Bueno, ya corbata no se usa más. Sí, aquello de Groucho Marx, ¿no? Sí, si no te gusta tengo alguna idea, pero si no te gusta... principios, tengo otros. Rubén, quería preguntarte, ¿estás preocupado por el tema de los costos de la energía? ¿Estuviste en la reunión con Causi? Sí, precisamente el licenciado Causi, a pedido mío fue que nos informe a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados qué va a pasar con las tarifas. Salimos más preocupados todavía de la reunión porque evidentemente que al tarifazo de este año de la EPE, porque fue una audiencia pública en enero y hubo un aumento que en nuestros números da mucho más alto de lo que dicen los funcionarios de la EPE. Nosotros, si vos agarrás tu factura del último bimestre que pagaste de luz y la comparás con la factura del mes de enero-febrero, vas a ver que hay un aumento importante de la tarifa. Ya lo hubo. Era un 40% autorizado por la audiencia pública de enero y en algunos casos a nosotros nos da hasta un 80% de aumento, puro de la EPE. ¿Qué pasó? Ahora viene el tarifazo de Alberto Fernández y Massa. Es decir, este quite de subsidio, que es la imposición del Fondo Monetario a la energía, tiene un 20% de quite de subsidio ahora que va a operar en las facturas de septiembre, se quita otro 40% y otro 40% antes de fin de año, así que completa el quite del 100% del subsidio nacional que tenía la compra de energía. Es decir, EPE le compra energía a Camesa. Claro. Esa compra estaba subsidiada por el gobierno nacional, o sea que el precio era menor, y esa tarifa plena
a los usuarios residenciales N1, es decir, a los de mayor ingreso, a los que no pidieron subsidio, a los comercios y a las industrias. Y si hoy pagás 1.000, mirá tu factura, hoy pagás 1.000, en enero va a pagar 2.000. Es decir, va a haber una duplicación de la factura. Por eso salimos muy preocupados, ¿por qué? Porque a las carnicerías, a las verdulerías, a las pequeñas pymes, se le va a duplicar lo que pagan hoy de energía, y eso ya una tarifa cara, que es la de la provincia de Santa Fe, eso se va a duplicar para mucha gente. En un contexto en donde no se percibe que la inflación pueda aflojarse, digo, ¿no? Mirá, nosotros siempre dijimos que vos tenés que los tarifazos, y lo vimos con Macri, ¿no es cierto? Los tarifazos tienen dos efectos muy negativos. Antes con Menem, después con Macri. Claro. El primero, que es un golpe al bolsillo de la gente. ¿Por qué? Pues las tarifas deben ser justas y razonables. Cuando vos aumentás las tarifas por encima de la inflación, del nivel de salarios, jubilaciones, estás metiendo una mano en el bolsillo. Además, porque las tarifas son de servicios que son monopólicos. Es decir, vos prendés la luz, no podés elegir quién te presta el servicio. Cuando vos abrís la canilla, no elegís. No es como cuando vos te vas a comprar tu pullover, vos elegís el shopping, el negocio Claro. o el de barrio y la marca que querés pagar o no. Acá no tenés tu tía, acá pague o marche preso. Entonces, la tarifa debe ser justa y razonable. ¿Qué pasa? Golpe al bolsillo primero. Segundo, un efecto sobre la economía que es tirar la inflación para arriba, porque el carnicero, el verdulero que le aumenta, que le pegan ese semejante tarifazo, que no tiene otra más que trasladarlo a las mercaderías. Una inflación que no parece aflojarse porque Massa ha hecho declaraciones en las últimas horas y está diciendo que para el presupuesto del año que viene está calculando una inflación del 60%. Quiere decir que si hoy estamos pensando en un 90, 95, 97, de acuerdo a las consultoras, evidentemente estamos pensando en que vamos a convivir con la inflación, habrá que encontrar una manera de convivir con la inflación. Pero además eso es mentiroso. Escúchame, Beta, Martín Guzmán había calculado 33 para este año. Terminamos, como vos decís, con 90. Sí. Y el año anterior igual. O sea, yo creo que esa inflación del 60 es una expresión de deseo. Porque con estos tarifazos, con los aumentos de combustible, evidentemente que hay una espiral inflacionario que es muy difícil que esto afloje, ¿no? Vos has presentado, digamos, has planteado el problema en el ámbito que te corresponde, que es la Cámara de Diputados de la provincia. La pregunta es, ¿la dirigencia política en su conjunto está observando este fenómeno que está ocurriendo en el pueblo argentino? Esta cuestión de que el 50% esté por debajo de los índices no digo de felicidad, de bienestar humano, digamos, no ir mucho más allá de eso. ¿Lo percibe la dirigencia en su conjunto? Mira, yo creo que el problema que tenemos es muy serio en lo económico y lo social, porque evidentemente que este viaje de Sergio Massa a Estados Unidos y haberse comprometido con las pautas que marca el Fondo Monetario y que marcó en la primera revisión y ahora fue la segunda revisión para desembolsar los 4.000 millones de dólares para autopagarse el mismo crédito que tenía la Argentina, es preocupante por lo siguiente. Si vos sumás que la tasa de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina esta semana la subió a 100, eso quiere decir menos trabajo, menos producción y más especulación financiera, porque todo el que tiene plata la pone ahí, no la pone para producir, porque hoy y se dice tasa positiva. Esto es medio perverso, la cuestión financiera, porque le ponen palabras lindas a cuestiones negativas. Tasa positiva, ¿qué quiere decir? Que la tasa de interés está por encima de la inflación. Entonces, esto es primer... Segundo tema, las tarifas, el tarifazo, va a tener un impacto muy fuerte, muy fuerte.
Tercer tema, vemos que los salarios y las jubilaciones siempre van por detrás de la inflación. Es decir, ya se está viendo una retracción del consumo y ya se está viendo que ese crecimiento que tuvimos después de la pandemia, que tuvo un avance importante el año pasado, ya se está aplanando. Es decir, que vamos a un escenario de complicaciones económicas, sociales importantes, ¿no? Digo, en este contexto, quiero preguntarte también, en virtud de tu ideología, de tu trayectoria, se está produciendo un fenómeno en Latinoamérica. Bueno, gana Petro en Colombia, Lula tiene chances en Brasil, el MAS en Bolivia mantiene su liderazgo, Perú mismo, Castillo se sostiene contra viento y marea. Hay una segunda ola, Chile con Boric. Hay una nueva ola de la que uno pueda desprenderse y volver a aquellos terribles días que padecimos en el 2000, 2001, con Menem, o durante el macrismo más cerca. Yo creo que sí, yo creo que la irrupción de la democracia en los 80, después que el cono sur de América Latina fue el mayor campo de concentración de la historia de la humanidad, donde más de 150 millones de personas ni siquiera tenían derecho a la libertad y ni siquiera derecho a la vida. Con la irrupción de la democracia, la gente vota, y la gente vota cada 4 años. Y la gente llega un momento que votar siempre lo mismo y votar a gobiernos que no le dan respuesta, estás en votar entre Guatemala para evitar Guatepeor. Sí. Entonces hay una nueva realidad que me parece que la de Chile fue muy importante en ese sentido, donde se vio que surge generaciones nuevas que impugnan la vieja política, la partidocracia que no ha dado respuesta a estas necesidades de la gente y abren caminos nuevos. Uno nunca sabe qué va a pasar con esto, que gane Petro en Colombia y bueno, fue importante, es por primera vez en la historia de Colombia que un partido de izquierda llega al poder. En 200 Colombia, años. Estamos hablando de Colombia, que realmente es patio trasero de los Estados Unidos, con el ejército metido adentro, con las bases militares, con el fenómeno de la droga, etc. Entonces a mí me parece que hay un momento donde esto llega a todos lados, y va a llegar a la Argentina también, en donde la sociedad cansada de votar Guatemala, Guatepeor, va a abrir nuevos caminos. Y esto pasa, hemos visto, el ejemplo de Chile es interesante, porque ha surgido de abajo hacia arriba, ha surgido de los movimientos sociales, ha surgido de la impugnación a gobiernos que no le dieron respuesta, que profundizaron las brechas de desigualdad existentes en la sociedad. Y vos lo marcabas muy bien, en una realidad donde vos tenés 50% de pobreza, donde parecería que el Congreso Nacional es una máquina de impedir. Yo presenté en el 2013 la ley de humedales como senador nacional, logré una media sanción de la ley de humedales, 10 años después, ¿cuánto más fuego y humo necesitan el Congreso Nacional, los diputados nacionales, los senadores nacionales para votar una ley de humedales? Hay un momento de que esa obturación de la política que producen los intereses económicos concentrados, que sí quieren seguir lucrando, que el clamor de la gente de abajo lo rompe, como está rompiendo esto, que la gente no puede vivir con el humo que lo está tapando y lo está matando. Bueno, precisamente este fin de semana va a haber un corte total del puente que se suspendió en su momento por el atentado contra Cristina Fernández, pero la pregunta es esta. ¿Vos creés que con estas medidas de coyuntura que se tomaron con la llegada del ejército, las tropas que están en las islas, es solución o realmente la solución final es que digamos, el gobernador de Entre Ríos haga, entre otras cosas, lo que tiene que hacer, independientemente de eso, que se salga la ley de humedales en la provincia, que se sancione la ley que tendrá que... ¿Tiene estado parlamentario la que vos presentaste o hay que volver a No, tiene otras estado parlamentario, claro. Sí.
Claro. Yo logré la media sanción en 2013, Pino Solana logró una media sanción en el Senado con una ley muy parecida a la mía en el 2016, y ahora hay varios proyectos que tiene estado parlamentario, pero una vez que lo traten y lo aprueben. Claro. Rubén, quiero hacerte una... Pero perdóname, lo que vos decías es muy importante. Sin ley no hay regla de juego. No. Entonces los señores acá enfrente ponen vaca, cualquiera el día de mañana puede llegar a construir un edificio acá enfrente, como pasó en Nordelta o en el Tigre. O sea, ¿por qué no sale la ley de humedales? Porque hay interés inmobiliario muy fuerte para que no salga. Entonces, yo creo que esta es la clave del problema. Nosotros acá en Rosario, que nos decían lo mismo cuando era Puerto Norte, con Wiener, yo secretario de gobierno, fuimos a la Corte Suprema y dijimos, señores, ustedes no pueden hacer lo que quieran porque están contaminando el puerto acá y se tuvieron que ir. Los sacamos, dijeron, el puerto va de Pellegrini al sur y el puerto va del límite de Rosario al norte, fuera de la ciudad. Entonces, porque si vos querés poner un helipuerto en el patio de tu casa, no podés. No, pero vos no me podés decir a mí, no, es la propiedad privada y yo hago lo que quiero. No, porque va a perjudicar a todos los vecinos que bajen los helicópteros en el fondo de tu casa. Entonces, señores, no pueden poner vacas, pongan las vacas en otro lado. Claro. Es un problema así de simple. Rubén, la última, porque sé que estás urgido por otro compromiso, pero no quiero dejar de preguntarte. ¿Qué va a pasar con Rubén Giustiniani, con su gente? No está solo en tu bloque. En términos políticos, estamos muy cerca de las elecciones. Van hacia una conformación de una suerte de frente junto con otros sectores que te vienen acompañando. Caso del Prade, por ejemplo. Sí. Yo te decía antes del caso de Chile, para nosotros es fundamental acá en Argentina convocar a la ciudadanía a no votar Guatemala para impedir que gane Guatepeor. Eso creo que es fundamental. Por lo tanto, nosotros planteamos fuera de la grieta. Planteamos que es una trampa convocar a votar más de lo mismo y por lo tanto vamos a abrir un espacio nuevo con mucha amplitud, con mucha democratización interna, que cada uno venga, que sea así la resultante, como vos me planteás, del testimonio de la lucha que venimos llevando de hace tiempo. O sea, no hace falta que nos pongamos a escribir un programa que nadie conoce y después donde nadie cumple. Es decir, que sea coherente con lo que venimos haciendo toda la vida en defender los intereses populares y nacionales. Entonces, ese es nuestro camino, esa es nuestra convocatoria y no tengo duda que en el 2023 vamos a hacer varias fuerzas políticas. Nosotros desde Igualdad estamos convocando a eso para ofrecer una alternativa de esperanza a la gente, no de resignación, de mira, vení, votá esto para que no gane aquel otro. Claro. Rubén Giustiniani, muchísimas gracias por haberte hecho un hueco en tu agenda para compartir con 30 Noticias. Por supuesto, esta es tu casa, cuando quieras, cuando gustes. Más que un hueco en la agenda, gracias por la invitación, siempre un gusto compartir con vos. Por favor, al contrario. Un tiempo. Por eso lo del principio, ¿no? Un tipo para respetar en la política argentina. Rubén Giustiniani. Ya venimos después de una pausa y seguramente estará Carlos Delicia con nosotros. Juan Carlos Betanín y Mauro Rueda están en Cadena O. Cadena O, cambia tu vida. Cadena O, tu amiga fiel. Cadena O, cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena O. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Hugo Isaac y Jorge Batagliotti están en Cadena O. Marcelo Garrido y Darío Gómez están en Cadena O. Cadena O, cambia tu vida. Cadena
Bueno, en la continuidad de 30 Noticias, gracias por haber hecho el aguante, digamos. Al contrario, bienvenido. Siempre tengo que darte la bienvenida. Esta es tu casa, no es la mía. Bueno, pero hoy una visita especial que también hizo el esfuerzo para estar a horario con nosotros. Federico Angelini, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo noches, estás, ¿cómo les Federico? va? Un gusto. Pero muy bien. Gracias por la invitación. Sí, hay muchos temas para charlar, tiene que ver con lo que está pasando en Rosario. Y yo quiero que veamos una foto, señor director, que quedó, esta foto, la verdad que fue significativa porque mostró lo que realmente estamos padeciendo todo lo que vivimos en esta región de Santa Fe, no solo Rosario, porque esto se extiende hasta Santa Fe inclusive, es toda la provincia. Buenos Aires. Y Reconquista también, hay lugares a veces que también sufre, digamos, el tema de las quemazones de las islas y esta ceniza que ya está comprobado el daño que está haciendo a la salud de tanta gente, ¿no? Totalmente, es una tragedia ambiental, es una tragedia sanitaria, pero a mí lo que más me preocupa, además de eso, obviamente, es la improvisación que se está teniendo. Esto ya está pasando hace 2 años y medio. No es que empezó hace 1 mes, 2 meses, 2 años y medio que estamos teniendo recurrentemente este tema en la ciudad de Rosario, en las ciudades vecinas de Rosario, pero también, como recién decía Carlos, se extiende muchas veces a todo el delta del litoral. La verdad es que cuando uno se pone a pensar y a hacer un poquito de historia, anteriormente funcionaba el SINAGIR. Por eso yo voy con propuestas, no es solamente la crítica, porque uno puede quedarse eternamente a decir que nos están matando lentamente, que hay mucha improvisación, que no les importa a nadie en Buenos Aires, que no les importa a nadie del Ministerio de Ambiente como Juan Cabandier, que hace papelón tras papelón. Pero yo quiero también ir a una propuesta. Funcionaba el SINAGIR. ¿El SINAGIR qué es? Un sistema nacional de emergencia que incluía a todas las áreas que tienen que actuar a la hora de que se produce una emergencia. Entonces, ¿qué hacía? Planificaba, prevenía, actuaba en la emergencia y actuaba en el post-emergencia. ¿Qué incluía el SINAGIR? Era un sistema que incluía al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ambiente, al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Bomberos, entre otros organismos, el Ministerio de Interior para trabajar con las provincias, todo en una sola ventanilla, todos con una sola estrategia. Y eso hacía que las cosas no pasaran, porque se prevenía, y si pasaban, se actuaba rápidamente. Hoy, por una cuestión ideológica, el SINAGIR lo desarticularon totalmente cuando asumió este gobierno y el sistema de manejo de fuego pasó del SINAGIR a Ambiente, con un ministerio que no tiene herramientas, que no está preparado para actuar en la emergencia. Bueno, y acá están las consecuencias, porque no es lo que está pasando en el delta del Paraná. Se incendió Corrientes, se incendió el sur, se incendió Córdoba. El norte. O sea, digo, se está incendiando todo el país desde hace 2 años y medio. Y está muy mal que le echen la culpa a quienes hacen ganadería en las islas. Es ridículo. Y aparte, pensemos esto. Vamos a ese esquema, a esa idea, que son 100 chacareros, 200, 300 chacareros que prenden fuego sus propios campos. O sea, prenden fuego de lo que las vacas comen. Raro, ya arrancamos raro ahí. Pero la justicia en 2 años y medio no pudo interceder llamadas, no pudo hacer inteligencia, no pudo investigar y detectar quiénes son. Una payasada. Pero hay denuncias en la justicia federal hace más de 2 años hay. Sí, por eso. Y no hay ningún tipo de reacción. Por eso yo digo que quienes tienen que hacerse cargo de esto, el gobierno nacional, el gobierno de Santa Fe, el gobierno de Entre Ríos y la justicia, si no están a la altura de la circunstancia y no quieren tener la decisión política de avanzar, que renuncien. Vos sabés que me decía Rubén Giustiniani, que estuvo hace un ratito con nosotros, que hace 10 años presentó como legislador nacional una ley de humedales. Hace 10 años que gobernaba Wiener en Santa Fe. Naturalmente duerme el sueño de los justos en la Cámara. Mira, la ley de humedales
Yo creo que hay que trabajarla, hay que estudiarla, hay que avanzar, pero no tiene nada que ver con esto. No mezclémoslos tanto, porque hay muchos que hasta parecería que aprovechan los incendios de las islas para impulsar una ley que no tienen nada que ver una cosa con la otra. La ley de humedales no va a solucionar los problemas que está habiendo en las islas. No, de hecho que no. No confundamos. Hoy, No, porque también hay una ley que también, ya con la ley que está vigente, Totalmente. a los chacareros que están prendiendo fuego lo pueden meter preso y le puede hacer, Totalmente, le puede hacer una causa penal fuerte. Perdóname, y ahí te interrumpo. Si son los chacareros, yo tengo mi total duda con respecto a eso. No conozco a nadie que se dedique a incendiar. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 no pasó? No, pero había humo también. Pero había humo como puede haber en cualquier lado, pero nunca llegó ni al 5% de lo que estamos viviendo desde el 2020 a esta parte. Nunca llegó ni al 5%. De hecho, los propios isleños te dicen que nunca habían tenido este problema que están teniendo. Nunca. O sea, por eso hay toda una historia que se está armando, todo un relato que se está armando, y mientras tanto se está generando un ecocidio enorme en los deltas del Paraná y nos está matando lentamente. Bueno, esa es la preocupación, el tema de que estamos destruyendo un ecosistema fundamental para la región. Esto es lo que no se está viendo. Porque acá, digamos, estos humedales, que con todo esto, que como decía, vi un título de un semanario, un diario de acá de San Rosario, plástico y humo, también mucho plástico se está quemando en la zona y generando toda esta intoxicación que están viviendo, sobre todo los ciudadanos de acá de la región de Rosario. Pero es preocupante porque el ecosistema, que también te mejora el tema del agua, que te limpia, el tema hasta para oxigenar el ambiente te sirve, lo están destruyendo. Y son humedales que son fundamentales para la convivencia, digamos, de distintos organismos que hay. Que por ahí la gente no sabe que este ecosistema también es parte del equilibrio del medio ambiente. Pero a mí me parece Yo algo, lo que quiero hacer es una pregunta, una cosita Federico. con lo que vos me preguntaste de los humedales, cortito. Yo escuchaba en los últimos días a funcionarios del kirchnerismo, diputados del kirchnerismo, hablar de que los grupos de poder no querían avanzar en las leyes, en la ley de humedales. Yo quiero recordar algo, porque si no nos olvidamos rápidamente de las cosas. Desde el regreso de la democracia, el kirchnerismo / peronismo tiene control del Senado de la Nación. Y desde el regreso de la democracia, el 80% del tiempo tuvo mayoría el kirchnerismo y el peronismo. O sea, si la ley de humedales no salió, fue porque justamente ellos mismos no quisieron. Está bien, pero para dar claridad. Al tema que vos habías planteado como central. ¿Vos crees que esto ocurre porque hay una connivencia, por un relajamiento de las normas, por una cuestión de connivencia, o es que aparece algún otro motivo para que haya incendios tan seguidos, para que con semejante cantidad de gente que está instalada en las propias islas se sigan prendiendo fuego como si nada? Te das vuelta y te prenden un fueguito Yo tengo atrás. una pregunta. Si el domingo se fueron los rescatistas, o el viernes se habían ido los rescatistas, los bomberos, el ejército y demás, y el lunes volvieron los incendios, ¿no te parece raro? Por eso te ¿A vos pregunto, te parece que ¿vos son crees un que hay grupo de connivencia? chacareros que quieren prender fuego para quemar sus propios campos? Es raro. Por eso, la pregunta era, ¿connivencia o despreocupación? Hay despreocupación, hay una falta de estrategia, no hay inteligencia. Acá esto se soluciona con inteligencia, con que funcione la inteligencia para detectar quiénes lo están haciendo. Y cuando después de 2 años y medio no lo detectan, quiere decir que termina habiendo convivencia. Los intendentes que fueron a hablar con los funcionarios, con los diputados nacionales, ¿vos estuviste presente en la Sí, estuve presente. Bueno, ¿estuvo Cabandier también en la...? Estuvo Cabandier. Y bueno, ¿y qué dice Cabandier? Qué bueno, no, a ver, no tiene ni la más pálida idea de en qué ministerio está. No tiene la más pálida idea. De hecho, hoy por la mañana y en estos días hubo una indignación muy grande
con respecto a la actitud de Cabandier cuando llegó a Alvear en un helicóptero con C-5N. O sea, llegó para hacer un show, para que quede claro, en vez de para solucionar el problema, más preocupado por la comunicación que por la solución. Estamos en un problema muy grave y estamos con que quienes tienen que resolver el problema son unos inútiles. Bueno, cambiando de tema porque también la política, hace pocas horas atrás vimos una foto donde en San Agustín, en Santa Fe, más de 400 dirigentes te proclamaron precandidato a gobernador por el PRO dentro de lo que es Cambiemos. ¿Se está consolidando esa postulación? Mira, mi sueño es gobernar Santa Fe. He sido diputado provincial, soy diputado nacional, pero también sé que los intereses personales jamás pueden estar por encima de los intereses de nuestro espacio político. Yo estoy preparado y me vengo preparando de hace tiempo en 3 ejes que para mí son claves en la cuestión de la provincia de Santa Fe. Uno es la economía. La economía que hoy lamentablemente Santa Fe está por falta de decisión política de dar discusión en determinados temas con muchísimas incapacidad de avanzar en un camino que le dé mucho más potencial a nuestra provincia y crecimiento a nuestra provincia. Lo otro es la educación. El desastre que viene sucediendo en materia educativa desde hace 10 años a esta parte es total. El retroceso que ha tenido la provincia de Santa Fe en materia educativa es alarmante. Y lo otro es la seguridad. Yo me he especializado, trabajé con Patricia Bullrich los 4 años que ella fue ministra de Seguridad. Tuvimos resultados bien concretos, bien tangibles y medibles, en donde reducimos un 30% los asesinatos en la provincia de Santa Fe, en donde el narcotráfico sufrió golpes tras golpes tras golpes. De hecho, hoy el 80% de los delitos que se cometen son organizados desde la cárcel, porque están los narcotraficantes en la cárcel. Entonces, digo, en esos 3 ejes me estoy preparando, formando muchísimo, y si tengo que ser candidato a gobernador, voy a ser candidato a gobernador, pero si no, voy a hacer mis aportes en esas 3 áreas que me parecen fundamentales. Un poco charlando con varios dirigentes, se hablaba de que ya en pocas horas más iba a estar presentado en Callastá el Frente del Frente, donde se iba a poner un nombre como Santa Fe no sé qué, como tiene el nombre corriente, pero que iba a dejar de ser Cambiemos. ¿Cómo cae esto en la dirigencia nacional del PRO, que tiene una marca, un sello, una escudería, como es Cambiemos, que se le cambie el nombre en Santa Fe? Mira, lo primero y más importante es entender de que toda acción que nosotros hagamos en la provincia tiene que tener un correlato a nivel nacional. Se vienen tiempos muy difíciles en la Argentina, y si los argentinos nos votan en el 2023, las transformaciones y los cambios que hay que hacer son muy profundas. Entonces tenemos que tener proyectos totalmente coordinados entre las provincias y la nación. Segundo, hay que entender el para qué uno quiere gobernar. Si uno está totalmente decidido a ir a fondo y al hueso en temas tan delicados como, por ejemplo, la lucha contra la inseguridad o la educación, no puede aplicar las mismas recetas que se aplican desde hace varios años en la provincia de Santa Fe. Lo tercero es ponernos de acuerdo en 50 puntos que son innegociables independientemente de quién sea el gobernador de la provincia y quiénes sean sus ministros. Y eso no hay nada todavía discutido. Yo no voy a poner bajo ningún punto de vista la obsesión de ganar por encima de la obsesión de gobernar y transformar las cosas que andan mal en Santa Fe. Yo voy a ser el que apunte, empuje todo lo que tenga que empujar para que si los santafesinos confían en nosotros, no solamente ganemos, sino que gobernemos y gobernemos bien. Porque yo soy de los que vivo en Rosario, mis hijos viven en Rosario, mi familia vive en Rosario. Nosotros queremos transformar la realidad, no solamente ocupar espacios de poder para que todo siga igual. Yo no sé si tiene alguna pregunta, pero yo quiero, sé que en este momento Cambiemos hoy
goza de, digamos, una especie de adhesión generalizada de la oposición, porque lo ve con muchas chances de llegar al gobierno. Pero mezclar agua y aceite en muchas cosas, por ahí generan algún tipo de ruido de que esto que ustedes por ahí están pregonando, de ser un gran frente para competir contra el peronismo, se termina inflacionando por estas cuestiones, digamos, de que no todo el mundo coincide en lo que hay que hacer aquí hacia adelante. Por eso, para mí, el para qué queremos gobernar y qué hay que hacer en Santa Fe es tan o más importante que ganar. Insisto, hay que ganar para gobernar y bien. No podés. O sea, nosotros estamos convencidos que hay que modernizar a nivel nacional las leyes laborales. No podés acá en Santa Fe tener dentro un frente que gobierna alguien que piense distinto. Bueno, a ver, yo te digo... Con respecto a la seguridad. Pero te voy a dar otra cosa más. Vamos, el orden es fundamental, el respeto por la ley, la autoridad tiene que ser respetada. Hoy es todo lo contrario lo que sucede. Entonces, no podemos tener gente que el orden le dé más o menos lo mismo, que bueno, el delincuente en realidad es víctima de la sociedad. No, el delincuente es el que lastima a la sociedad y la sociedad, los que hacen las cosas bien tienen que tener la tranquilidad de poder salir a la calle y los delincuentes tienen que tener miedo de salir a la calle. Y también hay otra cosa. Yo creo que también si hay un gobierno nacional con Cambiemos, el tema laboral va a ser tema de discusión. Y yo no sé si todo el mundo va a acompañar las políticas que se van a implementar a nivel nacional. Yo insisto, las reformas y la modernización de las leyes laborales es fundamental. O sea, los que no quieren modernizar las leyes laborales son los que se sienten muy cómodos con el nivel de desempleo que hay, que el 40% de los trabajadores hoy esté en negro y que haya cada vez menos inversión y empleo registrado en la Argentina. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que, no que la tortita chiquitita que hay se complete, sino para ampliar la torta. Para ampliar la torta significa que haya mejores condiciones en nuestro país para que se venga a invertir y que haya mayor actividad privada. No puede ser que los índices de empleo que existan actualmente estén apoyados más en el empleo público que en el empleo privado. No, para mí ya está. ¿Está bien? Bueno, gracias por haber venido. Sé que hiciste un esfuerzo para llegar, así que gracias por haber estado esta noche con 30 Noticias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme a todos. Juan Carlos Betaní y Mauro Rueda están en Cadena O. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Hugo Isaac y Jorge Batagliotti están en Cadena O. Marcelo Garrido y Darío Gómez están en Cadena O. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Bueno, Bueno, seguí la continuidad, dale. vamos a presentar a nuestra próxima invitada. En este caso, para cumplir con el cupo femenino, hemos invitado a la diputada provincial Matilde Bruera. Nos faltó porque está haciendo un tercio. Son dos varones y una mujer. Muchas gracias por venir, diputada. Bueno, gracias Buenas a ustedes, noches. gracias. ¿Qué tal? Bueno, de hecho, el primer tema que quería consultarla
tiene que ver con la cuestión del proyecto de ley que presentaron ayer o antes de ayer en Cámara de Diputados con Leandro Busato, con su bloque, digamos con Paola Bravo, que además recoge la firma de gente de otros bloques. Sí, es una ley de emergencia ambiental que está fundada en las emergencias que estamos sufriendo, que son la sequía, la bajante del río Paraná y los incendios, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente ha sido un bloque, iniciativa del diputado Busato, que acompañamos los dos bloques, en mi bloque Paola Bravo y yo, el otro bloque Rubeo, Lucila de Ponti, Olivera, todos. Está del Frade también. Y del Frade también del otro bloque, Palo Oliver y también Damaris Pachotti. O sea, hay distintos bloques. Bueno, la ley es justamente eso, un pedido de emergencia para tomar medidas urgentes por todos estos problemas. En parte es declarar la emergencia, medidas para que se puedan disponer medidas de prevención y de restauración, ¿no? Prevención se propone en crear 2 focos de control para prevenir los incendios, 2 focos más, 2 bases más de control que serían en Alvear y Villa Constitución, y además se propone una serie de medidas, entre ellas una de las medidas muy importante, hay varias medidas muy importantes, una de ellas es restauración, que es uno de los principios de... recuperar el ecosistema. Recuperar el ecosistema, claro, volver. Ahora, digo, todo está muy bien porque las islas que estás diciendo, las zonas que se van a poner estos controladores, las islas son santafesinas. Claro. Pero acá en Rosario tenemos las islas, son todas entrerrianas. ¿Cómo haces para cruzarte en un territorio que no es tuyo? Bueno, eso hay que exigírselo a la provincia de Entre Ríos, por supuesto. Y hay un error que está dando vuelta porque yo creo que la justicia santafesina es competente en materia de los incendios porque el Código Penal establece que es competente la justicia del lugar de los hechos o donde se producen los efectos. Y los efectos se producen acá. Así que... Claro, pero el tema es que las islas... Sí, claro, son santafesinas. Son zonas nacionales por el territorio, digamos, pero te dice que por los efectos del daño que produce. Claro, el Código Penal dice eso. Es competente la justicia del lugar donde se produce el incendio o donde se producen los efectos. Los efectos en la salud, en la contaminación y demás. Boazo presentó una denuncia acá a los fiscales, creo que Ederic le presentó una denuncia sobre el tema por los efectos. Sí. ¿Qué resultado tuvimos? Lo de Ederic fue rechazado. Lo de Ederic, sí, Ederic creo que pidió que se citara al gobernador de Entre Ríos y el juez Fopiani se lo rechazó. Yo no he visto los fundamentos, para opinar tendría que verlos, ¿no? Pero no podría ser incompetente si se basa en los efectos. Por eso le digo, y en eso, cuando tuvimos acá a Boazo, decía, voy a recurrir a los fiscales santafesinos, porque los efectos están acá. Claro. Pero después el juez dice que no. Claro. Lo cierto es que, digamos, todo el mundo está trabajando alrededor de esto, hay asamblea, de hecho, hay que avisar que mañana se va a cortar el puente, pero parece el cuento del gran Morete, porque nadie acierta a encontrar la solución definitiva del problema. La solución es apuntar al corazón del problema. Yo comparto en que si bien la justicia tiene que intervenir, no se le puede tirar todo el problema a la justicia, es un problema de gobiernos. Y creo que hay que apuntar al corazón del problema. Se sabe la lista de quiénes son los dueños de los campos que se incendian y se sabe que el motivo del incendio es la expansión de la frontera agropecuaria, por lo cual llevan el ganado para las islas en grandes extensiones y además hay muchísimos proyectos inmobiliarios, por más que muchos lo nieguen. Yo he recorrido las islas y he visto proyectos inmobiliarios o he visto ocupaciones. Hay muchas usurpaciones de terrenos, tanto que se escandalizan cuando se ocupan terrenos acá en Rosario. En las islas hay muchísimas usurpaciones de terreno por apellidos notables, Así que eso hay que controlarlo también. Bien. Poco con respecto a lo que se puede hacer, yo creo que me parece que no hemos tomado conciencia todavía del daño que se está ocasionando y donde por ahí, como decía ella, la justicia tiene que actuar. Está muy lerda, la federal está demasiado lerda. Y como dice ella, hay listado del dueño del campo. Por lo menos traerlo a declarar. Claro. Que te digan, a mí me lo usurpó, alguien lo prendió fuego, o yo no tengo nada que ver. Es decir, alguna acción tiene que haber. Y no se está notando eso. Es como que
Ahora vino, que estamos bien ahora, estos días estamos sin ningún tipo de, digamos, de ceniza, es como que nos olvidamos del caso. Pasan 10 días hasta que aparece nuevamente. Parece que nos enloquecemos el día que está. Pero además tiene responsabilidad civil también, no solo penal, tiene responsabilidad civil y es responsable de que su campo no se queme. También Claro. tiene obligación Bueno, de tomar medidas. Recién decía, que estuvo acá Angelini, decía, yo dudo que los propios empresarios que prendan fuego a sus campos, dice que al contrario, atenta contra su negocio. Yo coincido con usted que hay parte de que hay un montón de arbustos, de cosas que hay que quemarlo para sacar y después pasar al arado y... Limpian los campos, es una tradición, lo que pasa es que cuando era en pequeña medida era menos trascendente. Y manejable. Hoy era manejable. Hoy queman hectáreas y hectáreas y hectáreas. Claro, porque se ha producido un proceso de concentración de la tierra. Claro, hay concentración de la tierra. A la entonces, par de claro, del corrimiento de la claro. frontera agropecuaria. Y esto se agrava también con la sequía. Claro. Esto también, porque antes, bueno... Sí, la claro, sequía- si está todo húmedo, difícil prender fuego. No, o que prendan, es más fácil apagarlo. Es- Pero ahora no, se juntan distintos problemas. Pero los incendios son intencionales y hay que tomar medidas. Ahora, diputada, yo quería cambiarla de tema porque es un tema que conozco muy de cerca, incluso a sus protagonistas centrales. Usted ha presentado un proyecto en la legislatura santafesina sobre el trigo transgénico, Sí. que es una elaboración intelectual de la doctora Raquel Chan, investigadora de la Universidad del Litoral, que ha recibido loas, premios, y usted se opone a esto. ¿Nos podría explicar por qué? Sí, bueno, el trigo transgénico, digamos, no, o sea, la elaboración es de mi equipo de especialistas, por supuesto, Claro. yo soy abogada, así Claro. que estudio lo que ellos me traen, ¿no? Es resistente a un tóxico que es más peligroso que el glifosato. Y eso es lo que dicen los ambientalistas y gente especialista. Hay muchos trabajos de investigación sobre la toxicidad de este producto. Y bueno, en materia ambiental existe un principio que es que cuando hay una duda o si hay una certeza no hay duda, ¿no? Pero si hay una duda sobre el uso de un tóxico o el uso de una semilla de trigo, no debe usarse. Entonces, lo que proponemos en el proyecto es que se prohíba el cultivo. A mí lo que me parece más importante del proyecto es que esto se ponga en discusión, ¿no? Porque hay quienes lo sostienen, obviamente, porque es un proyecto del CONICET, no lo tengo acá el proyecto, así que no tengo los datos certeros, pero es un proyecto del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Pero también participa una empresa privada, ¿no? No recuerdo el nombre ahora. Bioceres. Bioceres. Participa una empresa privada, y bueno, una empresa privada para su estructura utiliza la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET. Entonces, lamentablemente, la política de investigación la ha puesto la empresa privada y evidentemente no el CONICET, porque el CONICET no puede ignorar lo riesgoso que es este trigo transgénico, ¿no? Sobre todo porque evidentemente la realidad ha demostrado con contundencia que la pelea contra los transgénicos no era una pelea ociosa, no era una pelea inútil, era una pelea que tenía sentido. Hoy Estados Unidos lo prohíbe. Claro. Digo, no es la Argentina. No, y Brasil lo tuvo prohibido, Europa lo está prohibiendo. Europa está prohibiendo la comercialización. Entonces, lo que a nosotros nos parece muy riesgoso es que no solo no se termina en Santa Fe de sancionar una ley que limite la fumigación con agrotóxicos, sino que esto avanza con la toxicidad. Entonces nos parece un tema grave. Me parece que por lo menos la legislatura tiene que debatirlo, citar a todos los científicos y especialistas y ambientalistas que haya que escuchar y poner este tema en debate. La cambio de tema, ya que estábamos viendo acá la portada de 30 Noticias, sobre los 32 fiscales bochados, que son fiscales adjuntos, pero que imparten justicia porque privan la libertad, sancionan, hacen juicio abreviado. 32 fiscales que se presentaron digamos, de los 218 que se presentaron a rendir para ser fiscales en Santa Fe, 144 rendieron mal, de los cuales 32 fiscales. Es grave porque esto habla de la idoneidad que tienen hoy los fiscales en Santa Fe. Es preocupante. Pero tomado también porque en los últimos días
se dieron a conocer hechos concretos de una fiscal en Santa Fe que le costó después el cargo a Mingarini. Mingarini, el juez, ocultó pruebas muy fundamentales, casi 200 páginas, entre las cuales declaraciones de vecinos y un audio que podría haber dado la libertad automática al que está preso, muy grave, que ahora esta persona, el abogado, presentó la denuncia de la Comisión de Acuerdo, donde usted está, le va a llegar ahora contra esta fiscal, porque intencionalmente ocultó para dejar preso a la persona que después el juez, que notaba que había algo raro, por eso quiso ayudar y saca ese dictamen estúpido de que porque usó forro y estaba de noche, no se lo puede condenar, es una estupidez del juez. Pero él notó en ese momento que no cerraba las cosas que aportó la fiscal y generó ese fallo que le costó el cargo. De hecho, hay una fiscal que está al borde de la expulsión. ¿Cuál? Ferraro. Bueno, la Ferraro, ese es otro tema. Sí, la denunció Saín. Si Saín no hubiese hecho la denuncia, hoy no tendríamos lo que se está descubriendo con lo que está pasando con la Ferraro. Ferraro le autorizó a la prueba más importante, que era una cueva de dinero, de lavado de dinero, muy grande, que se lleven la plata. Sí, y después encima quiso inculpar a otros policías. Un desastre lo que hizo la fiscal. Ahora, digamos, ese fiscal no puede seguir funcionando, tiene que estar por lo menos sancionada, y como esta que te digo, este caso concreto, o por ejemplo, en la misma causa Aldani, el fiscal Iglesia acusó a una farmacéutica y a un bioquímico de autores intelectuales, cuando dijo que había 650 llamadas y no apareció ninguna. Entonces, vos decís, hay fiscales que están jugando con las libertades, porque esta persona quedó presa todo un fin de año, está todavía pagando abogado, honorario, el daño económico que ocasionan, y que hay que tratar de decir, che, bueno, paren un poco, porque, es decir, el fiscal tiene que ayudar a saber la verdad, no a ocultar pruebas o a mentir. Esto, por ejemplo, yo le digo esta pregunta porque usted, una de las que propone de que la legislatura no tiene que controlar a los fiscales, pero si se controlan solos, y así como estamos, no es bueno que los fiscales se autocontrolen. No, que se autocontrolen solos, no, eso no se propone. Son temas distintos. La verdad que no conozco el tema de los fiscales bochados por los medios, pero no me he adentrado. La verdad que es muy grave. No, una lista para asustarse, le digo, hay junta gente conocida. No, ¿y sabe qué es lo preocupante? Que hay una fiscal que renunció, que no rindió bien, después se presentó para rendir para juez, que es Torre, de Santa Fe, y hace poco lo nombraron juez. Un tipo que habrá rendido bien como juez. Eso puede pasar. Rindió bien como juez, pero como fiscal fue bochado. Bueno, también habrá, por eso digo, yo no me animo a opinar. Por supuesto que me parece grave que personas que ya están trabajando no pasen un examen. Ahora, también hay que ver cómo fue el concurso, hay que ver el examen. Yo vengo de la justicia y tengo mucha... Múltiple choice, ¿cómo se hace cuando...? Claro, bueno, hay que ver cómo son... Es más fácil que eso. Si es un multiple choice, es escandaloso que sea un multiple choice, le puede ir mal a cualquiera o bien a cualquiera. Claro, por supuesto, es una lotería. Es una lotería, claro. Bueno, pero digo que ahí están las personas los dos jueces, los dos jurados que tomaron el examen, uno de acá de Rosario y otro de Santa Fe. Me dice no sé quiénes son. Bueno, ahora lo va a leer porque ahí están los nombres. Bueno. No me acuerdo personalmente, pero me hablaron muy bien de los dos. El de Rosario puntualmente, y entonces, digamos, no fueron gente que no estaba capacitada para evaluar la conducta. Sobre todo, primero que se buscó acá, la idoneidad y los antecedentes. Claro. Ya ahí, dice que un montón fueron bochados de ahí nomás, ni que hablar después en las pruebas del examen que tomaron. Pero pues digo, es preocupante porque hoy están ejerciendo... aunque sean adjuntos, son fiscales, porque toman decisiones como fiscal. Ahora, una pregunta que yo quiero hacerle, Sí. como ciudadana, ni siquiera como diputada. ¿Por qué ya hemos llegado a esto? Yo vengo planteando este tema en la mesa primero de Sin Mordaza, ahora acá en 30 Noticias. ¿Por qué hemos llegado a la conformación de este MPA con estos fiscales que, por una cuestión partidaria? Fue una locura. Creo que acá cuando se tuvo que poner en marcha, me parece que ahí entró mucha gente que no estaba con idoneidad ni capacidad. Es muy preocupante la conformación del MPA. Sí. Yo creo que se conformó políticamente. Exactamente. Cuando se puso en funcionamiento. Yo soy muy crítica de cómo se conformó el MPA. Y además, encima, se impuso este control absolutamente político
que los subordina. Entonces los fiscales obedecen a tal sector político o a tal otro sector político. En general a un sector político. Ya lo sabemos, lo tenemos claro. Bueno, por supuesto que salvo las excepciones, hay muy buenos fiscales y fiscalas. Como en todos lados, pero hay el muy buenos sistema fiscales. está funcionando mal. Hay un estudio, una investigación que yo la recibí del INESIP, donde analiza cómo funciona el MPA de Santa Fe, o sea, los fiscales de Santa Fe en relación al resto del país, y en un rango de 20 puntos lo ubica en el punto 16, ¿no? Estamos mal. O sea que estamos muy mal. Eso comenzó ya a estudiarse en 2019. Claro. Y cada vez estamos peor. En vez de crecer, y el mismo Binder, que fue uno de los ideólogos, lo critica, lo critica. Está funcionando muy mal, muy mal. Es la verdad. Con el cambio con lo político, ¿siguen el espacio con Bielsa o no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué va a hacer María Eugenia? María Eugenia por ahora no tiene definido nada. Pero tampoco la podemos jubilar. No, ¿por qué la va a jubilar? Nadie se jubila. Bueno, a ver, ¿por qué le digo? Porque muchos dicen, no va a jugar, ya no quiere saber más nada. Yo todavía tengo información por tercero que no está jubilada, que está, digamos, si bien no dijo que va a ser candidata ni a intendente ni a gobernadora, le dijo, no me jubilen todavía. Es decir, por eso quería corroborarlo con usted, si está todavía en condiciones de ser protagonista en las próximas elecciones del 23, que el peronismo necesita candidatos para poder enfrentar algo como que ya todo el mundo lo da por hecho que gana Cambiemos. Porque viste que se ha instalado que es cuestión de ver quién es el que gana la interna, que el futuro gobernador. Yo no creo eso. No, por supuesto. Yo creo que va a pasar muchas cosas y lo más difícil es juntar radicales. Porque llegado al final, en el cierre, el desbande es total. Los peronistas nos peleamos, pero al final juegan juntos. Y eso es lo que digo yo. El peronismo se podrá pelear. Ahora, llega el cierre de lista, va a la interna y después están todos juntos. Y entonces digo, ojo, firmamos todos juntos el proyecto. No se apresuren algunos, no maten la liebre antes de cazarla, porque yo creo que acá, entre lo que pasa con el socialismo, que vengo diciendo, no va a terminar siendo parte de esta gran alianza, yo creo que van a quedar afuera. Va a haber otro frente. Vamos a terminar teniendo 5 frentes, con Milei, con lo de Cambiemos, con lo del Frente Progresista, lo de la izquierda y el peronismo. Va a haber 5 frentes. Y tanta división. Le va a poner el peronismo al futuro gobernador. Yo creo que sí, que el futuro gobernador va a ser peronista. O gobernadora va a ser peronista. Sí, porque hay muchas mujeres que están jugando. Hay muchas mujeres que tienen aspiraciones. Quieren ser, sí, cómo no. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue. Qué barro, qué lástima. Gracias por haber venido, bueno, diputada. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. A ustedes en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por esta señal en este mismo horario.